Mi nombre es Paul Pacha, soy médico epidemiólogo. Trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Salud y estoy dedicado a hacer investigaciones en el campo de las enfermedades metaxénicas y las enfermedades zoonóticas. Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algún hecho. Está relacionado siempre con la presencia de factores que pueden determinar que exista una mayor o menor probabilidad de que ocurra un hecho. ¿Qué es una medida de riesgo? Las medidas de riesgo se realizan para encontrar factores que pueden estar asociados al mayor o menor riesgo con respecto a una enfermedad o un evento de interés. ¿Y qué es un enfoque de riesgo? Un enfoque de riesgo es una metodología que utilizamos para poder encontrar dentro de la población total pequeños grupos o subgrupos poblacionales donde existe mayor probabilidad de que estas personas presenten una enfermedad o un daño determinado. Por ejemplo, si yo quisiera determinar dentro de la población cuáles son los grupos que tienen mayor riesgo de enfermar por VIH-Sida, tendría que hacer el estudio en la población general y luego en los diferentes grupos de población, como por ejemplo estudios de prevalencia de infección en mujeres trabajadoras sexuales, en hombres que tienen sexo con hombre, en soldados, policías, personas privadas de la libertad, etc. Entonces, hago la prevalencia de infección VIH-Sida en población general y luego en poblaciones o subpoblaciones de esta gran población. En cada una de estas subpoblaciones voy a encontrar una prevalencia diferente. Y en aquellos grupos en los cuales voy a encontrar mayor prevalencia de infección por VIH-Sida, van a ser los grupos que tienen mayor riesgo de enfermar. Por lo tanto, estos grupos donde la prevalencia es mayor, van a ser los grupos donde voy a priorizar las intervenciones de prevención de la enfermedad. Esta es una forma como puedo utilizar la técnica de enfoque de riesgo para poder dirigir o enfocar las intervenciones a un grupo determinado de la población que está en mayor riesgo de presentar una enfermedad o un daño determinado. ¿Y qué cosa es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una característica que está asociada a la mayor frecuencia de una situación estudiada, sea morbilidad o mortalidad. ¿Y qué es un marcador de riesgo? Un marcador de riesgo es un factor que generalmente no puede ser modificado. Este factor usualmente es un factor de tipo biológico, una característica genética, como por ejemplo el sexo, ciertos grupos de hemoglobina para determinada enfermedad, etc. Entonces, la diferencia entre un factor de riesgo y un marcador de riesgo es que el factor de riesgo uno lo puede intervenir, lo puede modificar o incluso lo puede eliminar. Un marcador de riesgo es una característica, es un factor de riesgo que no puede ser modificado. ¿Qué es un factor asociado? Un factor asociado es aquel factor que solo presenta una asociación estadística con una enfermedad o daño determinado, pero en el cual no se ha demostrado una relación causal. Los factores asociados usualmente se determinan en los estudios transversales, en los cuales obtenemos datos que nos permiten determinar una asociación entre un factor determinado y una enfermedad determinada.
Pero esa asociación es solamente estadística, no hay relación causal. ¿Y qué cosas son los factores de riesgo causales? Es aquel factor que presenta, además de una asociación estadística, con el mayor riesgo, va a presentar una relación causal. Y más adelante vamos a ver cuáles son esos determinantes de causalidad. Cuando nosotros encontramos en un estudio una asociación estadística, necesitamos evaluar si esta asociación estadística es verdadera o hay algún tipo de sesgo o de error. Entonces necesitamos evaluar si en esta asociación estadística hay sesgo. ¿Y qué cosa es un sesgo? Un sesgo es un error sistemático introducido en la planeación del estudio. Debemos determinar si hay confusión, es decir, si un factor externo está relacionado a la enfermedad y a la exposición. Y debemos determinar también si existe o no un rol del azar, es decir, cuán probable es que los resultados que hemos encontrado es en realidad un hecho verdadero.